A lo largo de la Biblia vemos innumerables advertencias sobre diversos pecados. Se nos instruye a resistir al diablo, a orar, para no caer en tentación, a no matar, a no adorar ídolos. Pero cuando se trata de inmoralidad sexual, el lenguaje cambia drásticamente. En 1 Corintios 6:18, el apóstol Pablo no dice que resistamos o que oremos. Él ordena huyan de la inmoralidad sexual. Esta orden directa e inequívoca destaca la gravedad y la urgencia con la que Dios ve este pecado específico. No hay espacio para la negociación. No hay invitación para el enfrentamiento. La única respuesta adecuada es la huida inmediata. Pero ¿por qué este enfoque tan diferente para entender esto? Necesitamos sumergirnos más profundamente en la naturaleza del pecado sexual y su impacto en nuestras vidas. A diferencia de otros pecados que pueden ser más externos u ocasionales, el pecado sexual tiene una capacidad única de arraigarse profundamente en nuestro ser, afectando no solo nuestros cuerpos, sino también nuestras mentes, emociones y espíritu. Es un pecado que, como veremos, tiene el poder de distorsionar nuestra percepción, nublar nuestro juicio y alejarnos peligrosamente de Dios. La orden de huir no es solo una táctica defensiva, sino una estrategia de supervivencia espiritual. Piensa por un momento, cuando huimos de algo, huimos de zonas de guerra, de peligros inminentes, de situaciones que amenazan nuestra vida. La elección de esta palabra huir no es casual, nos transmite la urgencia y la gravedad de la situación. El pecado sexual no es algo para jugar, no es algo para probar nuestros límites, es algo de lo cual debemos alejarnos lo más rápido posible. Este lenguaje evoca imágenes de peligro extremo y amenaza inminente. Cuando escuchamos la palabra huir, nuestra mente inmediatamente piensa en situaciones de vida o muerte, y es exactamente así como debemos ver el pecado sexual, como una amenaza a nuestra vida espiritual. Así como huiríamos, debemos huir de la tentación sexual con la misma urgencia y determinación. No hay tiempo para aidar, no hay espacio para racionalizar. La orden es clara: huye. Este enfoque radical puede parecer exagerado para algunos, especialmente en una cultura que a menudo banaliza e incluso glorifica el comportamiento sexual inmoral. Pero la sabiduría de Dios trasciende las normas culturales y las tendencias pasajeras. Él ve el cuadro completo, comprende las ramificaciones a largo plazo de nuestras elecciones y sabe exactamente lo que está en juego cuando nos involucramos con el pecado sexual. Pero ¿por qué el pecado sexual es tan peligroso? ¿Por qué merece este tratamiento especial? La respuesta está en la naturaleza única de este pecado. Pablo continúa diciendo: todos los demás pecados que una persona comete fuera del cuerpo los comete, pero el que peca sexualmente peca contra su propio cuerpo. Hay algo profundamente íntimo y personal en el pecado sexual que lo hace particularmente devastador, a diferencia de otros pecados que pueden ser más externos en su naturaleza. El pecado sexual involucra nuestro ser físico de una manera única y profunda. No solo afecta a nuestro cuerpo, sino también nuestra mente, nuestras emociones y nuestro espíritu. Cuando nos involucramos en inmoralidad sexual, estamos literalmente usando nuestro cuerpo como un instrumento de pecado, violando el propósito sagrado para el cual Dios lo creó. En 1 Corintios 6:19-20, Pablo nos recuerda: ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que habita en ustedes, que les fue dado por Dios, y que no son de ustedes mismos? Ustedes fueron comprados por un alto precio. Por lo tanto, glorifiquen a Dios con su cuerpo. Cuando pecamos sexualmente, estamos profanando ese templo, corrompiendo lo que Dios destinó a ser santo. Esta es una violación no solo de nuestro cuerpo físico, sino de nuestro
nuestra identidad espiritual como templos del Espíritu Santo. Una de las razones por las cuales el pecado sexual es tan peligrosamente poderoso es su capacidad de esclavizarnos. A diferencia de otros pecados que pueden ser ocasionales, el pecado sexual tiene una tendencia a convertirse en una adicción, una compulsión que nos arrastra cada vez más profundo. Cuanto más nos involucramos, más difícil se vuelve escapar. Es como una telaraña pegajosa que nos atrapa cada vez más firmemente. Esta naturaleza adictiva del pecado sexual está arraigada en la manera en que Dios diseñó nuestra sexualidad. La intimidad sexual fue creada para ser una fuerza unificadora poderosa dentro del matrimonio, creando un vínculo profundo y duradero entre esposo y esposa. Cuando esta fuerza se mal utiliza o se abusa fuera de los límites del matrimonio, no pierde su poder en su lugar. Se convierte en una fuerza destructiva que puede dominar nuestra vida. El apóstol Pedro habla sobre esto en 2 de Pedro 2:19, diciendo: prometiéndoles libertad, ellos mismos son esclavos de la corrupción, pues el hombre es esclavo de aquello que lo domina. El pecado sexual promete libertad y placer, pero en realidad nos aprisiona. Comienza con pequeñas concesiones, tal vez una mirada aquí, un pensamiento allá, pero rápidamente puede escalar a una obsesión que consume nuestros pensamientos, nuestro tiempo y nuestra energía. Antes de darnos cuenta, podemos encontrarnos atrapados en un ciclo de culpa, vergüenza y comportamiento compulsivo, incapaces de liberarnos por nuestra propia fuerza. Podemos ver un ejemplo claro en la historia de Sansón, en los capítulos 13 a 16 del libro de Jueces. Sansón fue llamado por Dios para liberar a Israel de los filisteos. Tenía un propósito divino, una misión sagrada, pero su debilidad por el pecado sexual lo desvió completamente de su camino. Repetidamente vemos a Sansón siendo atraído por mujeres filisteas contra la voluntad de Dios y de sus padres. La historia de Sansón es una poderosa ilustración de los peligros del pecado sexual y de cómo puede derribar incluso a los más fuertes entre nosotros. Sansón era un hombre dotado de fuerza sobrenatural, elegido por Dios desde el vientre de su madre para un propósito especial. Tenía todo a su favor: fuerza física, un llamado divino, el favor de Dios. Sin embargo, su incapacidad para controlar sus deseos sexuales terminó siendo su ruina. Vemos a Sansón repetidamente haciendo elecciones basadas en sus deseos carnales. En lugar de en su misión divina, se enamora de una mujer filistea en Timna contra el consejo de sus padres. Jueces 14:13. Más tarde visita a una prostituta en Gaza. Jueces 16:1. Y finalmente se enamora de Dalila, quien termina traicionándome situaciones. Sansón pone sus deseos sexuales por encima de su llamado divino, con consecuencias desastrosas. Antes de continuar, quiero preguntar si te gusta nuestro contenido. Deja tu like y comenta si nuestros videos han bendecido tu vida ahora. Volviendo al tema del video, en Jueces 14:3 leemos: su padre y su madre le preguntaron: ¿no hay ninguna mujer entre las hijas de tus parientes o entre todo nuestro pueblo? Tienes que ir a los filisteos incircuncisos para encontrar esposa. Pero Sansón dijo a su padre: consígueme a esa mujer, es la que me agrada. Vemos aquí cómo Sansón estaba completamente dominado por sus deseos, incapaz de escuchar la voz de la razón o de Dios. Este versículo ilustra perfectamente con el pecado sexual. Puede distorsionar nuestro juicio y llevarnos a ignorar consejos sabios. Los padres de Sansón estaban claramente preocupados por la elección de su hijo. Ellos entendían los peligros de casarse fuera del pueblo de Dios.
especialmente con alguien de los filisteos que eran enemigos de Israel, su preocupación no era solo cultural o tribal, sino espiritual. Sabían que tal unión podría llevar a Sansón a alejarse de Dios y de su llamado. Sin embargo, Sansón estaba ciego por sus deseos. La frase "es la que me agrada" revela la superficialidad de su atracción. No estaba considerando la voluntad de Dios, el consejo de sus padres o las implicaciones a largo plazo de su decisión. Todo lo que importaba era su atracción física inmediata. Esta es una característica común del pecado sexual. Nos hace priorizar el placer momentáneo sobre la sabiduría a largo plazo, ignorando las consecuencias potencialmente devastadoras de nuestras acciones. El resultado de esta obsesión fue trágico. Sansón, el hombre que debía haber sido el libertador de Israel, terminó ciego, débil y encarcelado en una celda filistea. Su potencial fue desperdiciado. Su misión quedó incompleta todo por su incapacidad de huir del pecado sexual. Esta es una lección poderosa para todos nosotros. El pecado sexual tiene el poder de desviarnos completamente del propósito que Dios tiene para nuestras vidas. La caída de Sansón no fue repentina, sino dual. Comenzó con pequeñas concesiones, pequeños desvíos de su llamado, que eventualmente llevaron a su ruina total. Cuando finalmente encontramos a Sansón, al final de su historia, está en una condición lamentable. Jueces 16:21 nos dice: entonces los filisteos lo apresaron, le sacaron los ojos y lo llevaron a Gaza, lo ataron con cadenas de bronce y fue puesto a girar un molino en la prisión con el hombre poderoso, que una vez fue Sansón, que debía haber sido un símbolo de fuerza y liberación para Israel. Se convirtió en un símbolo de debilidad y esclavitud. Sus ojos, que tantas veces lo llevaron al pecado, mirando a mujeres que no debía, fueron arrancados su fuerza sobrenatural. Un don de Dios fue reemplazada por cadenas de bronce, y en lugar de liderar a Israel hacia la victoria, fue reducido a girar un molino como un animal, haciendo el trabajo de un esclavo para los mismos enemigos que debía haber. Derrotado, otra razón por la cual el pecado sexual es tan peligroso es su capacidad de distorsionar nuestro pensamiento y razonamiento. ¿Cuántas veces hemos escuchado historias de personas que abandonaron cónyuges, hijos y responsabilidades por causa de una aventura extramarital? ¿Cuántos líderes, pastores y personas influyentes han ido en desgracia por causa de escándalos sexuales? El pecado sexual tiene el poder de nublar nuestro juicio, haciéndonos tomar decisiones que nunca tomaríamos en circunstancias normales. Esta capacidad de distorsionar el pensamiento es uno de los aspectos más insidiosos del pecado sexual. No solo afecta nuestras acciones, sino también nuestra mente y nuestra capacidad de razonar claramente. Proverbios 6:32 dice: pero el hombre que comete adulterio no tiene juicio. Todo aquel que así procede se destruye a sí mismo. Este pasaje ilustra cómo el pecado sexual afecta nuestra capacidad de pensar racionalmente. Personas que normalmente son sensatas y responsables pueden encontrarse tomando decisiones completamente irracionales cuando están bajo la influencia del deseo sexual ilícito. Vemos esto en la vida de figuras bíblicas como David, que arriesgó su reino y su relación con Dios por una noche con Betsabé, o Sansón, que repetidamente puso su vida en peligro por causa de sus pasiones. Incluso hoy vemos innumerables ejemplos de personas que sacrificaron carreras, familias y reputaciones por causa del pecado sexual. Esta distorsión del pensamiento no sucede de la noche a la mañana. Generalmente comienza con pequeños compromisos, pequeñas racionalizaciones. No hay mal en mirar. Podemos decirnos a nosotros mismos: o es solo una fantasía inofensiva.
Pero estas pequeñas concesiones abren la puerta a mayores engaños hasta que nos encontramos haciendo cosas que nunca imaginamos que haríamos. Es por eso que la Biblia nos advierte tan vehementemente a huir de la inmoralidad sexual. Este tipo de tentación puede derribar incluso a los más fuertes entre nosotros. Si no somos cuidadosos, no importa cuán espiritual seas, cuán fuerte sea tu fe, nadie está inmune a los efectos devastadores del pecado sexual. Es por eso que la única respuesta segura es la huida. Esta advertencia no es exagerada ni alarmista, está basada en una comprensión profunda de la naturaleza humana y del poder del pecado sexual. La Biblia está llena de ejemplos de personas que subestimaron el poder de la tentación sexual y pagaron un alto precio por ello. Piensa en David, un hombre según el corazón de Dios que cayó en el adulterio con Betsabé y luego en el asesinato para encubrir su pecado. Salomón, el hombre más sabio que jamás haya vivido, cuyo corazón fue desviado de Dios por sus muchas esposas y concubinas. Incluso José, un ejemplo de integridad, entendió que la única respuesta segura a la tentación sexual era huir literalmente. Como vemos en Génesis 39:12, ella lo agarró por el manto y volvió a invitarlo. Ven, acuéstate conmigo, pero él huyó de la casa dejando el manto en su mano. José no se quedó para argumentar o tratar de resistir. Él entendió que la única manera de vencer esta tentación era removiéndole estrategia de sabiduría. Reconoce que cuando se trata de tentación sexual, nuestra propia fuerza de voluntad a menudo no es suficiente. Necesitamos crear distancia física y emocional entre nosotros y la fuente de la tentación. Esto puede significar evitar ciertos lugares, situaciones o incluso relaciones que sabemos que nos dejan vulnerables. Puede significar instalar filtros en nuestros dispositivos electrónicos o buscar rendición con amigos de confianza. En un nivel más profundo, huir de la inmoralidad sexual también significa cultivar un corazón y una mente puros como Jesús enseñó en Mateo 5:27-28. Ustedes han oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pero yo les digo, cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Este pasaje nos muestra que la batalla contra el pecado sexual comienza en nuestra mente y en nuestro corazón. Huir de la inmoralidad sexual significa estar vigilantes contra pensamientos y deseos impuros. Captúrolos y sometiéndolos a Cristo antes de que puedan arraigarse y crecer. Es un proceso continuo de renovación de la mente, como Pablo nos exhorta. En Romanos 12:2, no se amolden al patrón de este mundo, sino transfórmense mediante la de su mente, para que puedan comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Esto no significa que no podamos ser liberados y purificados a través de Jesucristo. Absolutamente el poder de Cristo es más que suficiente para liberarnos de cualquier pecado, incluido el sexual. Como dice Primera de Juan 1, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Sin embargo, la sabiduría está en huir al primer signo de tentación sexual, no en probar nuestros límites. Esta verdad es fundamental para nuestra comprensión de la gracia y el poder de Dios. No importa cuán profundamente alguien haya caído en el pecado sexual, siempre hay esperanza de redención y restauración en Cristo. La historia de la mujer sorprendida en adulterio en Juan 8 es un poderoso ejemplo de esto. Cuando todos estaban listos para condenarla, Jesús ofreció perdón y una nueva oportunidad diciendo, yo tampoco te condeno ahora, vete y abandona tu vida de pecado. Juan 8:1. Este es el corazón del Evangelio, que a través de Cristo podemos ser perdonados, purificados y capacitados para vivir en santidad. Sin embargo, es crucial entender que esta gracia no es una licencia para pecar o para jugar con la tentación.
Pablo aborda esto claramente en Romanos 6, 1, 2. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos pecando para que la gracia abunde? De ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? La gracia de Dios nos libera del poder del pecado, pero también nos llama a una vida de santidad. Es por eso que la instrucción de huir de la inmoralidad sexual es tan importante. Reconoce tanto nuestra vulnerabilidad al pecado como el poder de Dios para liberarnos. No huimos porque no confiamos en el poder de Dios para sostenernos, sino porque respetamos el poder del pecado, para engañarnos y porque valoramos la libertad que Cristo conquistó para nosotros a un precio tan alto. Otro aspecto crucial a considerar es que el pecado sexual nos separa de Dios. En Romanos 6:23, Pablo nos dice que el salario del pecado es muerte. Esa muerte no es solo física, sino espiritual. Es la separación de Dios. Cuando nos involucramos activamente en el pecado, estamos activamente alejándonos de Dios. Y si nos estamos alejando de Dios, estamos caminando hacia la muerte espiritual. Esta realidad sombría es una de las razones más convincentes para huir de la inmoralidad sexual. El pecado, por su propia naturaleza, crea una barrera entre nosotros y Dios. Isaías 59:2 lo expresa claramente, pero sus maldades los separaron de su Dios. Sus pecados han escondido de ustedes su rostro y por eso no los escuchará. El pecado sexual en particular tiene un poder único para alejarnos de Dios. Tal vez sea porque involucra una intimidad que debería ser reservada para el contexto sagrado del matrimonio, que en sí es una imagen de la relación de Cristo con la Iglesia. Efesios 5:30 y 1:3-2. Cuando profana esa intimidad a través del pecado sexual, estamos esencialmente rechazando el diseño de Dios y eligiendo nuestros propios caminos en lugar de los de Él. Esta separación de Dios no es solo un concepto teológico abstracto, tiene consecuencias prácticas y emocionales reales en nuestras vidas. Puede manifestarse como un sentimiento de distancia de Dios, una incapacidad de escuchar su voz o sentir su presencia. Puede llevarnos a evitar la oración o la lectura de la Biblia por la culpa y la vergüenza con el tiempo. Puede incluso llevarnos a dudar del amor de Dios por nosotros o de la realidad de nuestra salvación. Es un estado espiritual peligroso y doloroso, y es exactamente por eso que Dios, en su amor, nos advierte tan vehementemente contra el pecado sexual. Piensa en esto. ¿Vale la pena cambiar unos momentos de placer por una eternidad de dolor? ¿Vale la pena sacrificar tu relación eterna con Dios por algunas relaciones casuales? La respuesta obvia es no. No hay estado más elevado, más satisfactorio o más pleno que estar en la presencia de Dios. ¿Por qué cambiaríamos eso por algo tan efímero y en última instancia insatisfactorio? Esta es una pregunta que todos necesitamos hacernos cuando enfrentamos la tentación sexual. Es fácil ser miope en momentos de tentación, enfocándonos solo en el placer inmediato e ignorando las consecuencias a largo plazo. Pero la Biblia nos llama a tener una perspectiva eterna. En 2 de Corintios 4:18, Pablo nos exhorta: así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es temporal, pero lo que no se ve es eterno. El pecado sexual ofrece placer momentáneo, pero es temporal. Por otro lado, nuestra relación con Dios es eterna cuando ponemos las cosas en esta perspectiva. La elección se vuelve clara. Hebreos 11:25 habla de Moisés, que eligió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los placeres del pecado. Por un tiempo, Moisés entendió que los placeres del pecado son temporales, pero las recompensas de la obediencia a Dios son eternas. De la misma manera, necesitamos cultivar esta perspectiva eterna en nuestra lucha contra el pecado sexual.
Necesitamos recordar continuamente el incomparable valor de nuestra relación con Dios y la alegría duradera que viene de vivir en obediencia a Él. Como David declaró en el Salmo 16:11, «Me has dado a conocer la senda de la vida. Me llenará de alegría en tu presencia de dicha eterna a tu derecha». Esta es la verdad que necesitamos. Grabar en nuestros corazones. Ningún placer terrenal, por más intenso que sea, puede compararse con la alegría de estar en la presencia de Dios. Es por eso que somos llamados a despojarnos de los pecados de la carne y a lanzarnos a una vida guiada por el Espíritu Santo, una vida de pureza, una vida de obediencia a la palabra de Dios, como Pablo nos exhorta en Gálatas 5:16. Así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Este versículo nos ofrece una estrategia poderosa para vencer el pecado sexual, vivir por el Espíritu. Esto no es solo una cuestión de fuerza de voluntad o de seguir un conjunto de reglas. Es sobre cultivar una relación profunda y continua con el Espíritu Santo, permitiendo que Él guíe nuestros pensamientos, deseos y acciones. Cuando vivimos por el Espíritu, cubrimos que nuestros deseos comienzan a alinearse con los de Dios. Las cosas que antes nos tentaban pierden su poder sobre nosotros a medida que experimentamos la alegría y la satisfacción de andar con Dios. Pablo elabora más sobre esto en Gálatas 5:22. Pero el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Observa que el dominio propio, la capacidad de controlar nuestros impulsos y deseos, se menciona como un fruto del Espíritu. Esto significa que a medida que permitimos que el Espíritu Santo trabaje en nosotros, ganamos la fuerza para resistir la tentación sexual y vivir en pureza. Pero vivir por el Espíritu no es algo que sucede automáticamente. Requiere una decisión consciente de nuestra parte. Necesitamos cultivar diariamente nuestra relación con Dios a través de la oración, el estudio de la Biblia y la obediencia. Necesitamos estar dispuestos a someter nuestros deseos y voluntades a Él, confiando en que sus caminos son mejores que los nuestros. Como Pablo dice en Romanos 8:13, porque si viven conforme a la carne morirán, pero si por medio del Espíritu hacen morir las obras del cuerpo, vivirán. Hay aún otro aspecto del pecado sexual que lo particularmente peligroso. Abre puertas espirituales con otra persona, y la mayoría de las veces no sabemos lo que hay detrás de esas puertas. Cuando nos involucramos en pecado sexual, pecamos contra nuestro propio cuerpo, como afirma Pablo. Pero hay más que eso. Este concepto de puertas espirituales puede parecer abstracto o místico para algunos, pero tiene raíces profundas en la comprensión bíblica de la sexualidad humana. En Primera de Pablo escribe, ¿no saben que el que se une a una prostituta es un cuerpo con ella? Porque está escrito, los dos serán una sola carne. Este versículo revela que la unión sexual crea un vínculo espiritual entre las personas involucradas, independientemente del contexto de esa unión. Esto significa que incluso en encuentros sexuales, casuales o ilícitos, hay una conexión espiritual siendo formada. Esta realidad espiritual del sexo es parte del diseño original de Dios en el contexto del matrimonio. Esa unión espiritual es algo bello y sagrado, pero cuando ocurre fuera de los límites establecidos por Dios, puede tener consecuencias espirituales negativas. Pueden formarse vínculos espirituales no saludables o destructivos en casos extremos. Esto puede incluso abrir la puerta a influencias demoníacas en nuestras vidas. Es por eso que Pablo advierte en 2 de Corintios 6:14, no se unan en yugo desigual con los incrédulos, pues ¿qué tiene en común la justicia con la maldad? ¿O qué comunión puede tener la luz con las tinieblas?
Aunque este versículo se aplica frecuentemente al matrimonio, el principio se extiende a todas las formas de intimidad sexual. Cuando nos unimos sexualmente a alguien que no comparte nuestra fe o nuestros valores, nos estamos poniendo en una posición de vulnerabilidad espiritual. La sexualidad espiritual fue diseñada por Dios como un lazo espiritual entre esposo y esposa. En Génesis 2:24, leemos por eso: el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y serán una sola carne. Este principio de convertirse en una sola carne sigue aplicándose incluso cuando se distorsionan comportamientos sexuales fuera del matrimonio. Esta verdad fundamental sobre la sexualidad humana es frecuentemente olvidada o ignorada. En nuestra cultura moderna tendemos a ver el sexo principalmente en términos físicos o emocionales, olvidando su dimensión espiritual profunda. Sin embargo, la Biblia consistentemente presenta la sexualidad como algo que va más allá de lo físico. La frase "una sola carne" en Génesis 2:24 implica una unión que es más que solo física. Es una fusión de dos vidas, dos almas, en un nivel profundamente espiritual. Es por eso que el matrimonio es frecuentemente usado en la Biblia como una metáfora para la relación entre Dios y su pueblo, o entre Cristo y la Iglesia, en Efesios 5:31-32. Pablo cita Génesis 2:24 y luego dice: "Este es un misterio profundo, pero yo me refiero a Cristo y a la Iglesia. Esto revela que la sexualidad humana, cuando se vive de acuerdo con el diseño de Dios, es un reflejo de realidades espirituales profundas. Ilustra la unión íntima que Dios desea tener con su pueblo. Cuando entendemos esto, comenzamos a ver por qué el pecado sexual es tan serio a los ojos de Dios. No es solo una cuestión de romper reglas, es una distorsión de algo que debería ser una bella ilustración del amor de Dios. Es tomar algo que Dios diseñó para ser sagrado y profundo y reducirlo a mera gratificación física. Es por eso que Pablo dice en 1 Corintios 6:1 que el pecado sexual es un pecado contra el propio cuerpo. Viola no solo nuestros cuerpos físicos, sino también nuestra identidad espiritual como templos del Espíritu Santo cuando nos unimos sexualmente a otra persona. Todavía nos estamos uniendo como una sola carne y se forma un vínculo espiritual. El problema es que no sabemos dónde ha estado la otra persona espiritualmente. No sabemos con qué espíritus se han unido en el pasado, espíritus que ahora pueden estar uniéndose a nosotros a través de ese acto sexual. Esta realidad espiritual del sexo es uno de los aspectos más subestimados y mal comprendidos de la sexualidad humana. En nuestra cultura moderna tendemos a pensar en el sexo principalmente en términos físicos o emocionales, ignorando completamente su dimensión espiritual. Sin embargo, la Biblia es clara sobre el hecho de que el sexo crea un vínculo espiritual entre las personas involucradas en 1 Corintios 6:16. Pablo escribe: "¿No saben que el que se une a una prostituta es un cuerpo con ella? Porque está escrito, los dos serán una sola carne". Este versículo nos muestra que la unión sexual crea un vínculo espiritual independientemente del contexto de esa unión. Esto significa que incluso en encuentros sexuales casuales o ilícitos, esa conexión espiritual que se forma durante el acto sexual es algo que no debe subestimarse cuando nos involucramos sexualmente con alguien. No solo estamos compartiendo nuestros cuerpos, sino también nuestras esencias espirituales. Es como si estuviéramos abriendo las puertas más íntimas de nuestro ser para otra persona. El problema es que muchas veces no tenemos idea de lo que estamos invitando a entrar. Cada persona lleva consigo un equipaje espiritual, sus experiencias pasadas, sus luchas, sus influencias espirituales, sean ellas positivas o negativas. Cuando nos unimos sexualmente a alguien, estamos esencialmente conectándonos a todo ese equipaje espiritual.
Si la persona con la que nos involucramos sexualmente ha sido influenciada por fuerzas espirituales negativas o se ha involucrado en prácticas pecaminosas, podemos inadvertidamente exponernos a esas mismas influencias. Es como si estuviéramos creando un puente espiritual entre nosotros y la otra persona. Y todo lo que está en el otro lado de ese puente ahora tiene un camino directo hacia nosotros. Esto puede explicar por qué muchas personas relatan cambios en su comportamiento o personalidad. Después, desde involucrarse en relaciones sexuales ilícitas, pueden comenzar a experimentar nuevos tipos de tentaciones, luchas espirituales intensificadas o incluso manifestaciones demoníacas que nunca habían experimentado antes. Es por eso que la Biblia nos advierte repetidamente contra la inmoralidad sexual. No es solo una cuestión de moralidad o de seguir reglas, es una cuestión de protección espiritual. Dios, en su sabiduría y amor, entiende los peligros espirituales a los que nos exponemos cuando nos involucramos en comportamientos sexuales fuera de sus designios. Él sabe que nos estamos volviendo vulnerables a influencias que pueden perjudicarnos profundamente. Muchas veces pensamos que Dios estaba siendo represivo o cruel al limitar el comportamiento sexual. En realidad, Él estaba tratando de protegernos de poderes y principados, de los dominadores de este mundo tenebroso, de las fuerzas espirituales del mal, en las regiones celestiales, como Pablo describe en Efesios 6:1. Esta perspectiva cambia completamente nuestra comprensión de los mandamientos de Dios en relación a la sexualidad, lejos de ser un conjunto de reglas arbitrarias destinadas a privarnos de placer. Estos mandamientos son en realidad medidas de protección diseñadas por un Padre amoroso para guardarnos de daños espirituales. Cuando Pablo habla sobre poderes y principados y fuerzas espirituales del mal en las regiones celestiales, en Efesios 6:1, nos está recordando que vivimos en un mundo donde fuerzas espirituales están constantemente en juego. Estas fuerzas no son meras abstracciones o metáforas, son realidades espirituales que pueden tener un impacto significativo en nuestras vidas. El pecado sexual, por su naturaleza íntima y profundamente espiritual, puede hacernos particularmente vulnerables a estas fuerzas negativas. Es como si estuviéramos bajando nuestras defensas espirituales y exponiéndonos a influencias que pueden arrastrarnos lejos de Dios. Es por eso que Dios estableció límites claros para el comportamiento sexual. Él sabe que cuando operamos dentro de esos límites, específicamente reservando la intimidad sexual para el contexto del matrimonio entre un hombre y una mujer, nos estamos protegiendo de estas influencias negativas. El matrimonio, como Dios lo diseñó, no es solo una institución social, sino una fortaleza espiritual. Dentro del contexto del matrimonio, la intimidad sexual puede disfrutarse con seguridad, sin el riesgo de abrir puertas a influencias espirituales negativas. De hecho, en el matrimonio, intimidad sexual puede incluso fortalecer nuestra conexión espiritual con Dios, ya que estamos operando dentro de su diseño perfecto. La pregunta que debemos hacernos es, ¿por qué no prestamos atención a las advertencias de Dios? Hoy, ¿por qué seguimos jugando con fuego, sabiendo que podemos quemarnos gravemente? Es hora de alejarnos de aquello que Dios ha prohibido y correr hacia lo que Él ha aprobado. Esta es una pregunta crucial que cada uno de nosotros necesita confrontar. Honestamente, ¿por qué, aún sabiendo los peligros del pecado sexual, a menudo nos encontramos tentados a ignorar las advertencias de Dios? Parte de la respuesta puede estar en nuestra naturaleza pecaminosa.
Romanos 7:15 al 20 describe vívidamente esta lucha interna que todos enfrentamos, donde a menudo nos encontramos haciendo las cosas que sabemos que no deberíamos hacer. Otra parte puede atribuirse a la influencia de nuestra cultura, que a menudo glamuria y normaliza comportamientos sexuales que la Biblia claramente condena constantemente. Somos bombardeados con mensajes que nos dicen que el sexo fuera del matrimonio es normal, natural e incluso saludable. Estos mensajes pueden con el tiempo erosionar nuestra convicción sobre la verdad de la palabra de Dios. Además, el inmediatismo de nuestra cultura puede llevarnos a priorizar la gratificación instantánea sobre las consecuencias a largo plazo. El pecado sexual a menudo ofrece placer inmediato, mientras que los beneficios de la obediencia a Dios pueden parecer distantes o abstractos. Sin embargo, necesitamos recordar que las consecuencias del pecado sexual son reales y a menudo devastadoras. Vidas son arruinadas, familias son destruidas y almas son dañadas cuando ignoramos las advertencias de Dios. Es por eso que es tan crucial que tomemos en serio el llamado de Dios a huir de la inmoralidad sexual. No es una cuestión de elegir entre placer y privación, sino entre placer momentáneo y alegría duradera, entre gratificación instantánea y realización eterna. Cuando elegimos obedecer a Dios, estamos eligiendo lo que es verdaderamente mejor para nosotros. Incluso si no siempre parece así en el momento, Dios no nos dio estas reglas para ser cruel o duro, nos las dio porque está tratando de salvarnos de problemas, desilusiones y dolores. Debemos prestar atención a la palabra de Dios y huir de la inmoralidad sexual. Debemos arrepentirnos y buscar ser lavados por la sangre de Jesucristo. Es fundamental que entendamos el corazón de Dios detrás de sus mandamientos. Dios no es un tirano celestial que arbitrariamente impone reglas para privarnos de placer. Al contrario, Él es un Padre amoroso que desea lo mejor para sus hijos. Sus mandamientos son expresiones de su amor y sabiduría, diseñados para protegernos y guiarnos hacia una vida de verdadera alegría y realización. Cuando Dios nos dice que huyamos de la inmoralidad sexual, esencialmente nos está diciendo: te amo demasiado como para dejarte lastimar de esta manera. Él entiende de una manera que a menudo no entendemos. El poder destructivo del pecado sexual y las profundas heridas emocionales y espirituales que puede causar. Proverbios 5:34 ilustra vívidamente esto, pues los labios de la mujer inmoral destilan miel. Su boca es más suave que el aceite, pero al final ella es amarga como el ajenjo, aguda como una espada de dos filos. El pecado sexual puede parecer dulce al principio, pero sus consecuencias son amargas y dolorosas. Dios, en su amor, quiere ahorrarnos esa amargura. Es por eso que el arrepentimiento es tan crucial. Arrepentirse significa literalmente cambiar de idea. Es un cambio completo en nuestra manera de pensar y actuar. Cuando nos arrepentimos del pecado sexual, esencialmente estamos reconociendo que el camino de Dios es mejor que el nuestro y comprometiéndonos a seguir su voluntad en lugar de nuestros deseos pecaminosos. Y la buena noticia es que cuando nos arrepentimos, Dios siempre está dispuesto a perdonarnos y limpiarnos, como dice 1 Juan 1. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La sangre de Jesús tiene el poder de limpiar incluso los pecados sexuales más profundamente arraigados, dándonos un nuevo comienzo y una nueva oportunidad de vivir en pureza. Es hora de vivir en pureza, buscando la santidad y persiguiendo a Jesús, como Pedro nos exhorta en 1 de Pedro 1:15-16. Pero así como aquel que los llamó es santo, sean santos ustedes también en toda su manera de vivir, pues está escrito: sean santos
porque yo soy santo. Este llamado a la santidad no es una opción para el cristiano, es un imperativo. La santidad no es solo evitar el pecado, es una búsqueda activa por parecernos más a Cristo en todos los aspectos de nuestras vidas, incluyendo nuestra sexualidad, vivir en pureza sexual. No es solo una cuestión de comportamiento externo, sino de transformación interna. Es permitir que el Espíritu Santo renueve nuestra mente y corazón, alineando nuestros deseos con los de Dios. Romanos 12:2 nos instruye: no se amolde al patrón de este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que puedan comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Esta renovación de la mente es crucial en nuestra búsqueda de la pureza sexual. Necesitamos constantemente alimentar nuestras mentes con la verdad de la palabra de Dios, meditando en sus promesas y permitiendo que su verdad moldee nuestra visión del mundo al mismo tiempo. Necesitamos ser vigilantes en guardar nuestras mentes contra influencias que puedan llevarnos en la dirección opuesta. Esto puede significar ser cuidadosos con lo que vemos, leemos o escuchamos, evitando contenido que pueda estimular pensamientos o deseos impuros. Buscar la santidad también significa perseguir activamente a Jesús. Cuanto más nos acercamos a Cristo, más nos parecemos a Él. A medida que experimentamos su amor y gracia, nuestro deseo por satisfacción en cosas pecaminosas disminuye, como dice el Salmo 16:11. Me has dado a conocer la senda de la vida, me llenará de alegría. En tu presencia, de dicha eterna a tu derecha. Cuanto más experimentamos la alegría de la presencia de Dios, menos atractivos se vuelven los placeres temporales del pecado. Quiero animarlos, no solo a escuchar y buscar la voz de Dios, sino a trabajar en su salvación con temor y temblor, como Pablo nos instruye en Filipenses 21. Porque cuando se trata de su salvación, hay una elección que hacer, un camino, que elegir. Este versículo en Filipenses es a menudo mal comprendido. No significa que debamos trabajar para ganar nuestra salvación. Eso sería contrario a la enseñanza bíblica de que la salvación es por gracia a través de la fe. Efesios 2:89. En cambio, trabajar en nuestra salvación significa vivir de acuerdo con la nueva vida que hemos recibido en Cristo. Es un llamado a tomarnos en serio nuestra caminata cristiana, reconociendo la seriedad de nuestra posición en Cristo y las implicaciones que esto tiene para nuestras vidas diarias. El temor y temblor mencionado no se refiere a un miedo paralizante de Dios, sino a una reverencia profunda y un respeto santo por Él. Es un reconocimiento de la magnitud de lo que Dios hizo por nosotros en Cristo y un deseo correspondiente de vivir de una manera que lo honre. Cuando aplicamos esto al área de la pureza sexual, significa que no debemos tratar a la ligera los mandamientos de Dios en esta área. No podemos adoptar una actitud casual en relación al pecado sexual, pensando que la gracia de Dios nos da licencia para pecar. Al contrario, la gracia de Dios debe motivarnos a buscar la pureza con aún más vigor. Como pregunta Pablo en Romanos 6:1-2, ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos pecando para que la gracia abunde? De ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? Trabajar en nuestra salvación en el contexto de la pureza sexual significa hacer elecciones deliberadas y a menudo difíciles. Puede significar cortar relaciones que nos lleve a la tentación, instalar software de responsabilidad en nuestros dispositivos, buscar consejería o terapia para lidiar con adicciones sexuales, o ser vulnerables con hermanos y hermanas de confianza sobre nuestras luchas. Es un proceso continuo de someter nuestra sexualidad a Dios, confiando en que sus caminos son mejores que los nuestros. Hay el camino ancho que muchos eligen, el camino del mundo, donde siempre tienes tu propia volada, y hay el camino estrecho,
donde pocos eligen viajar. El camino donde sigues a Jesucristo cargando tu cruz y renunciando a los placeres de este mundo. Esta metáfora de los dos caminos, presentada por Jesús en Mateo 7, 13, 14, es particularmente relevante cuando se trata de sexualidad. El camino ancho en el contexto de la sexualidad es el camino de la indulgencia, de la gratificación inmediata, de la búsqueda del placer, sin restricciones. Es el camino que nuestra cultura promueve incesantemente, que dice, si se siente bien, hazlo. Es el camino que nos dice que somos dueños de nuestros cuerpos y podemos hacer con ellos lo que queramos. Este camino puede parecer atractivo a primera vista, promete libertad, placer y realización, pero como Jesús advierte, este camino lleva a la destrucción. Vemos evidencia de esto en todas partes: relaciones rotas, familias destruidas, vidas arruinadas por adicciones sexuales, la propagación de enfermedades de transmisión sexual, el trauma emocional y espiritual causado por la promiscuidad. El camino estrecho, por otro lado, es el camino de la obediencia a Dios, de la disciplina del autocontrol. Es el camino que reconoce que nuestros cuerpos no son nuestros para hacer lo que queramos, sino que son templos del Espíritu Santo. Primera de Corintios 6, 19, 20. Es el camino que reserva la intimidad sexual para el contexto del matrimonio. Como Dios lo diseñó, este camino puede parecer restrictivo o incluso imposible en nuestra cultura sexualmente saturada. Puede requerir sacrificio y abnegación, pero es el camino que lleva a la vida abundante, que Jesús promete en Juan 10. Es el camino que nos lleva a experimentar la sexualidad como Dios la diseñó, como una expresión bella y sagrada de amor e intimidad dentro de los límites protectores del matrimonio. Dios te bendiga, gracias por mirar. Te invitamos a suscribirte y a activar la campanita de notificaciones. Y hasta la próxima.